Hola gente oyente, hoy hablaremos de personajes ocultos, trajes complicados, referencias a otras cintas y el gran secreto de los santas anteriores. Todo eso y más en estas 30 curiosidades de la trilogía de Santa Cláusula. La primera película se estrenó en el 94 y con un presupuesto de 22 millones logró recaudar más de 190 millones. Un completo éxito. De hecho, fue la más taquillera de la trilogía y la que marcó el inicio de esta mágica travesía. El propio Tim Allen reveló en una entrevista que el guión original de la película era algo más oscuro. En esa versión, él literalmente le disparaba a Santa, pensando que era un ladrón en su tejado. Pero Jeffrey Katzenberg, el presidente del estudio en aquel entonces, le dijo que no podían iniciar una peli de Disney matando a Santa. Así que al final suavizaron ese momento para que pareciera solo un accidente. ¡Sí, es Santa! ¡Lo mataste! No es cierto. Aún así, sigue siendo algo creepy como Santa murió frente a un niño y ningún duende parece triste por haber perdido a su jefe anterior. Pero hay que decir que este aparente agujero en la trama se explicaría muchos años después en la serie. Hablaremos de eso más adelante en el video. Los renos son parte integral del equipo de Santa, y aquí para reforzar la idea de que no son solo animales, cada uno tiene en su establo fotos muy personales, incluida una de 2 renos besándose por aquí. Y si hablamos de fotos, la cosa no termina ahí. En la habitación de Santa también hay retratos colgados, de lo que parecen ser los santas pasados. Hay algunos guiños a James Bond. Por ejemplo, cuando Judy le sirve la cocoa al nuevo Santa, ella en inglés dice la famosa línea Shaken, not stirred. Shaken, not stirred. Y cuando conocemos al experto en artilugios, nos dicen que se llama Quentin, que comienza con la letra Q, como el personaje que se encarga de darle los aparatos a 007. Morning, Q. En los 90, Tim Allen protagonizó la popular serie Mejorando la Casa, y aquí hay algunas referencias a eso. Una de las más visuales la encontramos cuando se prueba un cinturón de herramientas, y reacciona como si eso no fuera lo suyo. Cuando Scott comienza a volverse Santa, nota algo extraño al instante. Empieza a subir de peso de forma alarmante. Va al médico pensando que algo anda mal en él, pero lo que descubre es que su corazón late al ritmo de Jingle Bells. A lo largo de la película podemos ver a varios duendes infiltrados entre los humanos. Están ahí desde que inicia la película hasta el final. Por ejemplo, hay uno en el restaurante donde cenan Scott y Charlie. Otro aparece justo detrás de Charlie en la escuela, siendo el único que no se ríe cuando él dice que su papá es Santa. Mi papá es Santa Claus. Y también vemos una cuando los niños se acercan a Scott en el parque. Todo esto parece insinuar que están cumpliendo una misión, ya sea vigilar a Scott o vigilar a los niños. Observar quién se porta bien y quién no, para ir armando la famosa lista. Sí, los duendes hacen un mejor trabajo vigilando a los niños que los propios padres, que al parecer no ven ningún problema en dejar que sus hijos se acerquen solos a un extraño en un parque. It ya se los hubiera llevado. Cuando la policía empieza a buscar a Scott, vemos cómo se llevan a varios santas sospechosos. Y en la clásica escena de la fila de reconocimiento, el Santa número 6 resulta ser en realidad un cameo del director de la película, John Pasquin. Él después también dirigiría Jungle to Jungle y Mi Simpatía 2. Tim Allen ha contado algunas anécdotas tras su trabajo en esta película. Por ejemplo, dice que hay padres que lo reconocen en la calle y les dicen a sus hijos, mira, es Santa. Y tal y como pasa en la peli, los niños empiezan a contarle lo que quieren para Navidad. Pero no se lo dicen como si pensaran que él es Santa de verdad, sino más bien como si creyeran que él es solo un mensajero, alguien con contactos en el Polo Norte. También contó que cuando su hija menor tenía 6 años, la dejó ver la película, pero le aclaró que todo era actuación, que ni se le ocurriera ir a la escuela a decir que su papá era Santa. Lo más curioso es que años después, ella terminaría participando en la serie, interpretando justamente a su hija. Si bien la cinta cuenta con algunos efectos visuales, en muchos momentos optaron por efectos prácticos. Por ejemplo, los renos. En las tomas más cercanas eran animatrónicos que se controlaban de forma remota. También hubo algunas complicaciones. El pequeño Eric Lloyd perdió dientes durante la producción, así que tuvieron que hacerle prótesis. Y el maquillaje de Santa fue todo un tema. Tim Allen pasaba casi 4 horas sentado para que le colocaran todo el maquillaje y las prótesis. Y como las grabaciones fueron en pleno verano, el calor, el látex y el peso del traje terminaron causándole lesiones en la piel. Sin duda fue un sacrificio, pero al final todo ese esfuerzo valió la pena, pues la cinta se convirtió en una joya navideña.
En el año 2002 se estrenó la segunda entrega, con el elenco principal de vuelta. Eso sí, hubo un detalle importante con los duendes. Como se dejó claro en la primera, estos no envejecen normalmente. ¿1200 años? Así es. Estás bien conservada. Gracias, pero salgo con alguien de embarques. Sin embargo, tras 8 años, los niños actores lucirían muy diferentes, así que prácticamente ninguno pudo regresar. El único que sí repitió su papel fue David Krumholtz como Bernard, que tenía entre 15 y 16 años en la primera y llegó con 23 para la segunda, aunque claro, nunca tocan el tema de que se vea un poco mayor. Esta secuela también marcó la llegada de un nuevo personaje, interpretado por Spencer Breslin, quien más adelante volvería a trabajar con Allen en otras películas como Un papá con pocas pulgas y Zung y los superhéroes. Esta segunda entrega fue dirigida por Michael Lembeck, el mismo que dirigió la tercera cinta y quien más tarde se encargaría de otras películas como Hada por accidente con Dwayne Johnson y La fabulosa aventura de Sharpay, el spin-off de High School Musical. Cuando le comentan a Santa que Charlie está en la lista de los traviesos, este piensa que se trata de Charlie Sheen, un actor que, como algunos sabrán, ha tenido una vida de excesos y descontrol. Es Charlie. ¿Sheen? Creí que se había corregido. No es ese Charlie. ¿Mi Charlie? ¿Está en la lista? Una de las actrices que audicionó para el papel de la pequeña Lucy fue Mary Gibbs, conocida por haber interpretado a Boo en Monsters Inc. Ella misma contó que de hecho logró ser elegida para el papel, pero en ese momento tenía 7 años, y legalmente no podían hacer que una niña de esa edad trabajara tantas horas, así que tuvieron que buscar a una actriz un poquito mayor, y así fue como entró Liliana Mami, siendo su primer papel en una película. Claro que después aparecería también en Más barato por docena. En uno de los videos, el making of de esta secuela, el actor Spencer Breslin, en su papel de Curtis, decía que Bernard lo odiaba porque sabía que eventualmente él se quedaría con su puesto de duende jefe. Y si bien eso se trataba de una simple broma, es algo que terminó volviéndose realidad en la tercera entrega, donde Bernard no regresó. La razón te la cuento en un rato. Mientras tanto, si el video te está gustando, con un like que me regales me estarías ayudando. Cuando Scott intenta confesarle a Carol que él es Santa, ella comienza a decir algunas cosas positivas sobre él. Una de ellas es que no ha estado en prisión. Oye, no has pisado prisión. Ah, no. Lo gracioso es que su personaje sí fue arrestado en la primera película, cuando la policía pensó que él había secuestrado a Charlie. Y si nos vamos al mundo real, resulta que Tim Allen también estuvo en prisión. En el 78 fue arrestado en un aeropuerto por traficar polvo de hadas. Si creciste a inicios de los 2000 viendo Disney Channel, seguro te acuerdas de... ¡Qué imposible! Llama, grita si me necesitas y al instante llegaré. Pues bien, aquí en las secuelas se alcanza a ver un cartel de la serie en la habitación de Lucy, y encaja totalmente con la época, porque Qué Imposible se estrenó el mismo año en el que salió esta película. Además hay algunas referencias al famoso ratón y su esposa, ya sea en forma de peluches y hasta en envolturas. Cuando Scott, ya habiéndose desantificado, trata de convencer a su amigo el hada de los dientes de que él es Santa, este no le cree y le dice lo siguiente. Conozco a Santa. Santa es mi amigo. Y tú no eres Santa. Parodiando un momento legendario de la política estadounidense. En un debate del 88, el senador Dan Quayle se comparó con John F. Kennedy, y su rival Lloyd Bentsen le respondió con esto. Senator, I knew Jack Kennedy. Jack Kennedy was a friend of mine. Senator, you're no Jack Kennedy. En esta secuela, Curtis intenta ayudar con las labores de Santa creando una réplica de juguete, pero el experimento se les va de las manos, y esa réplica termina convirtiéndose en una especie de dictador militar al que el verdadero Santa tendrá que enfrentar. Libera a los duendes y devuélveme el uniforme. Vaya, si tuviera una moneda cada vez que un personaje de Tim Allen se pelea contra él mismo, tendría 2. Y lo más gracioso es que durante el enfrentamiento hay una referencia clarísima a Toy Story. En inglés, el Santa de juguete dice exactamente la misma línea que Buzz le suelta a Woody en la gasolinera. You are a sad, strange little man. Justo después de casarse, Santa se sube al trineo para entregar los regalos, y a la izquierda se puede ver a un miembro de la producción, como que quería llevarse un regalo. Esto me recuerda al camarógrafo que se coló en Harry Potter ese mismo año. En los créditos de la segunda peli se pudo notar que al volverse la señora Claus, Carol empezó a engordar, y para esta tercera entrega esa apariencia querían conservar. Pero al grabar algunas escenas notaron con preocupación que las prótesis limitaban su actuación.
Con tanto en la cara le costaba gesticular y las emociones no lograba reflejar. Así que sin darle vueltas a la cabeza, decidieron que la señora Claus ya no sería obesa. Esta tercera entrega no cuenta con la participación de Bernard. En su momento se dijo que fue porque su actor no estaba disponible por compromisos con la serie Numbers, y en parte eso es cierto, pero también había algo más detrás. El actor reveló que sí le ofrecieron participar, hasta leyó el guión, y aunque iba a ser muy difícil para él estar en ambas cosas, igual estaba dispuesto. El problema fue que la oferta económica que le hizo Disney le pareció insultante, sobre todo considerando el esfuerzo que implicaba para él, así que decidió no regresar. Entre los estudiantes duendes que aparecen en la clase de la señora Claus, hay una que llama la atención. Se llama Trish y es interpretada por Abigail Breslin, a quien tal vez conozcas por sus papeles en Little Miss Sunshine, Zombieland o Scream Queens. Además, vale la pena mencionar que Abigail es hermana de Spencer Breslin. Por otro lado, en esta entrega también aparecen algunos jóvenes actores de la época que quizás te suenen. Uno de ellos es Charlie Stewart, tal vez lo recuerdes por su papel como Bob en Zack y Cody. Y otro rostro familiar es el de Cameron Monaghan, que interpretó a uno de los policías. Ese mismo año actuó junto a Adam Sandler en la comedia Click, y con el tiempo se haría más conocido gracias a las series Shameless y Gotham. El diseño inicial de Jack Frost era muy diferente, más parecido a un duende travieso e irreverente. Era divertido, pero no transmitía la amenaza que representaba, así que optaron por una apariencia elegante y congelada, que al comparar con la versión anterior, notaron que esta causaba un impacto mayor. Entre las máquinas expendedoras se ve una clara parodia de la marca Red Bull, que ha utilizado a Santa en sus anuncios navideños, solo que en este caso la llaman Red Deer, que se traduce como ciervo rojo, y en un contexto navideño podría recordar a Rodolfo, el reno de la nariz roja. ¿Se te hace familiar el actor que interpreta al Padre Tiempo? Es nada menos que... ¡El viejo Wiggles! ¡Vete de aquí! Bueno, así lo conoce el poderoso Shaggy, pero su nombre real es Peter Boyle. En la primera era el jefe en la empresa donde trabajaba Scott, mientras que en la segunda y tercera interpretó al Padre Tiempo. Y su trabajo en esta tercera entrega fue de hecho uno de sus últimos, ya que fallecería en 2006, un mes después del estreno de la película. Cuando Santa y Lucy entran al salón de esferas de nieve, hay un detalle oculto por ahí que se mueve. Se trata de esta esfera con un rostro en su interior, siendo nada menos que un cameo del director. El gran conflicto de esta cinta ocurre porque Jack Frost quiere ser tan famoso como Santa, así que arma todo un plan para engañar a Scott y poner una cláusula en marcha, una que los transporta en el tiempo a aquella noche donde se pondría el abrigo, solo que ahora sería Jack Frost quien lo haría, causando toda una línea temporal en la que Scott nunca fue Santa, por lo que la trama mezcla elementos de Qué bello es vivir y Volver al futuro 2. De la primera toma la idea de ver un mundo donde el protagonista nunca fue lo que debía ser. Acá Scott, al no convertirse en Santa, nunca pudo dejar una huella positiva en los demás, similar a George Bailey, que ve cómo sería el mundo si nunca hubiera nacido. Y con la segunda comparte la idea del antagonista alterando eventos del pasado para su beneficio, solo que acá el equivalente de Beeflandia es un polo norte convertido en parque temático, donde hay duendes vendiendo mercancía, renos como atracción para los pequeños y hasta te cobran para estar en la lista de los buenos. Esta tercera entrega es considerada la peor de la trilogía, siendo criticada por su guión, ritmo y humor. Incluso años después, el propio Tim Allen admitiría que realmente no estuvo satisfecho con esta última parte, diciendo que se les fue de las manos. Aún así, a pesar de todo lo negativo que se pueda decir, hay muchos fans que recuerdan toda esta trilogía con cariño, y si se dejan llevar por lo absurdo y la cursilería navideña, pueden disfrutarla, o al menos aguantarla sin querer lanzarla al fuego. ¿Qué está pasándome? Entibié tu corazón. Pero no podía hacerse. Es que un gran abrazo mágico ayuda. En el año 2022 llegó a Disney Plus la serie, trayendo a Tim Allen de regreso a sus 70 años. Lo van a obligar a hacer esto hasta los 90 años. Tristemente la serie tampoco obtuvo buenas críticas, pero aún así tiene algunos momentos interesantes que los fans podrían llegar a apreciar. Por ejemplo, hay un cameo de Charlie, quien ahora está casado y tiene hijos. También vemos el regreso de Bernard, y se da una explicación cómica de por qué no lo vimos en la tercera entrega. No te veía desde que te fuiste de aventura y desapareciste. Fue por amor, una humana. Hice el salto y dejé la eterna juventud de los duendes y ahora tengo esto y no se quita ni pegando brincos.
Por otro lado, la actriz Paige Tamada, quien interpretó a la pequeña Judy, también aparece, y la vemos sirviendo cocoa en un puesto que lleva su nombre. Solía servir mi receta secreta, pero era costosa. Además, la serie se toma el tiempo de ampliar el lore de la franquicia, o más bien alterar lo que creíamos de ciertos eventos. No voy a entrar en todos los detalles, pero digamos que introducen el concepto del Naviverso, donde conocemos a las distintas versiones de Santa que han existido, y se revela que aquel momento de la primera película en el que el Santa anterior cayó del tejado no fue accidental. En realidad, todo formaba parte de un plan para cederle el manto a Scott, y eso también explicaría por qué ningún duende se mostró afectado al ver que el Santa anterior no regresó, porque sabían que no le había pasado nada malo. Ya me olvidaste, ¿verdad? El que cayó de mi tejado, ¿verdad? ¿Qué vienes a demandarme? Ahora, ¿por qué eligieron a Scott? Bueno, resulta que el Santa anterior lo conoció cuando era niño. Vio cómo pedía muchos regalos, pero no para él, sino para los demás, solo para que no perdieran la magia de la Navidad. Santa, sabiendo lo especial que era, le borró la memoria para que no recordara ese encuentro, pero años después generaría este momento en el que Scott continuaría con el legado de Santa, cumpliendo así el sueño de su infancia, dar al mundo alegría y esperanza. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por ver el video. Te deseo una feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Feliz Navidad para usted.